Doctor, ¿cómo están? Compañeros, ¿cómo han estado? Bueno, me presento. Mi nombre es Cristian Giovanni Caballero Sierra y junto a mi compañera Paula Marcela Henao vamos a mostrar nuestra infografía, epistemología y conocimiento científico. Nosotros nos basamos en Martin Heidegger, uno de los filósofos más influyentes del siglo XX. Eh, Quisimos hacer una mirada ontológica pues, al conocimiento. Digamos que una de las preguntas focalizadoras para Martin Heidegger siempre fue ¿qué significa el ser? Él propone que antes de conocer el mundo ya estamos viviendo en él y pues que el sujeto viene cargado precisamente pues de toda esa parte cultural. Eh, Abrimos con esta pregunta pues tan importante que es ¿vivimos realmente conscientes del mundo o solo lo atravesamos sin comprenderlo? Y es precisamente como una crítica a cómo el ser humano vive, pues quizás ahora conectado, pegado a las pantallas, en una realidad virtual y pues que lastimosamente no nos estamos dando cuenta de todo lo que nos rodea. Heidegger nos advierte de esta forma de vivir que es una forma superficial y pues que olvidamos en algún momento nuestra presencia en el mundo y olvidamos de darle sentido pues a nuestra experiencia en esta vida, ¿no? En este camino. Eh, un contexto bibliográfico de Martin Heidegger, fue el filósofo considerado el padre de la fenomenología hermenéutica. Nació en Alemania en 1889, en un momento pues que estaba marcado por guerras, por las crisis sociales, por las transformaciones tecnológicas. Eh, Creció en un entorno rural religioso y digamos que todo esto también marcó su sensibilidad hacia la existencia, hacia el habitar, eh, hacia cómo sentimos y vivimos el mundo. Pensemos también pues que Heidegger tuvo la posibilidad de vivir las dos guerras mundiales, entonces pues también era como ese relacionarse con el mundo, cómo lo tuvo que vivir, entonces pues su pensamiento surge en un mundo pues que está en crisis, que está en guerras, que está en luchas, y su obra principal pues Ser y Tiempo, publicada en 1927, desarrolla un análisis profundo de la existencia humana, del porqué de la vida humana o del cómo se relaciona precisamente en la vida humana. Y seguimos aquí para Heidegger, ¿qué significa el ser? Heidegger cuestiona la filosofía centrada solo en el conocimiento como todo, y él muestra que el sujeto llega a ser un observador y por eso el conocimiento no puede estar centrado ni es estable ni es lo último que se da, precisamente porque no podemos separar al humano, al investigador, al que está precisamente con el objeto, porque va a ser diferente una mirada no sé, de una persona nacida en Estados Unidos a una persona que nace en Colombia, que nace en Venezuela, por toda su carga cultural, por cómo se relaciona también. Y a pesar de que el investigador o el sujeto trate de estar alejado del objeto, pues siempre también lo va a cargar de su sensibilidad y de su manera de ser en el mundo. Por eso Heidegger lo propone de esa forma, ¿no? Como lo decíamos, su libro Ser y Tiempo, Heidegger precisamente muestra que existir es estar arrojados al mundo, habitar en el tiempo y construir sentido desde nuestras posibilidades. Muestra cómo la cotidianidad tiende a hacernos perder, a vivir en muchas ocasiones como si estuviéramos en automático, como viviendo esa cotidianidad, como olvidándonos de lo que está afuera. Entonces nos invita
como a reflexionar, a responsabilizarnos de esa importancia que tiene pues ver el mundo más allá y de entenderlo y especialmente de, de sentirlo. Permítanme, leo acá una partecita. Él precisamente explica que existir no es algo fijo, que nacemos en un mundo, en nuestra realidad, que no exigimos, pero dentro de ella construimos precisamente significado, construimos ese ser, construimos ese porqué, por decirlo de otra manera. Entonces, pues ya para finalizar esta primera parte, vemos que el aporte al conocimiento desde este enfoque epistemológico es pues el que el conocimiento no inicia con teoría, sino de la experiencia vivida, lo que ya veníamos hablando, de todo lo que el humano ha estado en el mundo. Comprender precede al conocer. Yo puedo conocer por fotos, puedo conocer por videos algún lugar, pero comprenderlo, entender la cultura va a ser diferente si estoy interno, si conozco realmente la problemática. El sujeto no está separado del mundo, precisamente lo que venimos hablando, de cómo también pues el sujeto se debe empapar, se debe llegar más allá, más a lo cultural. La ciencia es una forma derivada de la comprensión, simplemente una línea, y el conocimiento es una interpretación situada, no una observación neutral. Definitivamente, creo que estamos claros en eso, en que eh, no podemos 100% neutros de una investigación porque dejaríamos de ser pues los humanos que sentimos, que pensamos, que, que, que estamos cargados también pues de todo nuestro arraigo cultural. Eh, Esto por la primera parte. Ahora les pido el favor que continuemos escuchando a mi compañera Laura. Muchas gracias. Continuando con la línea expositiva que inició mi compañero, en este punto nos parece muy importante recoger algunos de los conceptos clave para la obra y el pensamiento de Heidegger. Uno de ellos es el Dasein, que significa ser ahí, y se refiere, por supuesto, al ser humano específicamente. El Dasein es un ser situado, es decir, que el ser humano existiría siempre en un contexto histórico, social y cultural, y estos tres elementos configurarían entonces la existencia situada del ser humano. Posteriormente, otro concepto muy relevante es ser en el mundo. Para Heidegger, nosotros no somos observadores pasivos o externos. Nosotros, al vivir implicados en la realidad, tendríamos pues una participación activa y una injerencia activa dentro de esta realidad. Y teniendo en cuenta estos dos conceptos, tanto el Dasein como ser en el mundo, conllevaría de cierta manera a lo que el filósofo reconoce como un reto y es vivir con sentido propio. Es decir, trascender de esta vida que dictaminan las masas o las grandes mayorías para llegar a una vida o a una existencia auténtica. De igual manera, otro elemento muy importante y transversal en la obra y en los postulados de Heidegger es el lenguaje. Para Heidegger, el lenguaje es la casa del ser. Esto significa que para este filósofo el lenguaje no es solamente un medio para transmitir información, un código, un instrumento o simplemente una herramienta técnica. Para Heidegger, el ser humano habita el lenguaje y es precisamente el lenguaje donde el ser se muestra, es decir, un espacio donde la realidad se desoculta o un espacio donde algo se revela. De allí, pues la importancia de este elemento del lenguaje para comprender también sus postulados filosóficos.
Posteriormente encontramos otro elemento muy importante y es el ser para la muerte. Mm, Heidegger reconoce que la conciencia de nuestra finitud, es decir, ser consciente de que algún día vamos a morir, esta conciencia nos impulsaría a vivir con autenticidad. Entonces, gracias a esta conciencia que tenemos de esta finitud, es que podríamos tener una vida auténtica. Asimismo, Heidegger plantea el concepto de Dasman. Esto en nuestro idioma, pues una traducción cercana es uno, mm, puesto que Heidegger reconoce que la sociedad dicta los parámetros y las reglas de cómo debemos pensar, de cómo debemos vivir y cómo debemos actuar. Y a partir de allí, de este concepto del Dasman y esta, eh, como estos parámetros que nos impone la sociedad, eh, pues el filósofo reconoce la importancia de vivir auténticamente, lo que a su vez también implicaría recuperar nuestra propia voz y asumir nuestra existencia de una manera consciente. Esto pues lo vemos reflejado en todos los planos temporales, en el pasado, pero también en este presente en el que comparecemos desde el nivel tecnológico, político, en fin. Mm, Y precisamente por esto quisimos ubicar allí en nuestra presentación general un material audiovisual que nos parece muy relevante y muy apropiado para comprender esta relación de los conceptos que acabé de mencionar, el lenguaje, el ser para la muerte y el Dasman, que digamos se explican muy bien en un episodio de la serie Merlí, una serie catalana de un profesor de filosofía que precisamente ilustra de manera muy interesante no solamente el pensamiento de Heidegger, sino de otros filósofos, pero en este caso pues nos enseña de una manera muy elocuente estos tres conceptos, así que muy recomendado este episodio. Bueno, en medio de este entramado teórico, quisimos ubicar allí una pintura mm, para recrear un poco esta experiencia estética del ser. La obra se denomina Caminante sobre el mar de nubes, es del año 1818 y esto pues mm, consideramos que representa al ser humano frente a la inmensidad del mundo en una actitud contemplativa. Esta imagen nos evocaba también pues la experiencia existencial del estar en el mundo y la búsqueda también de sentido. La música con la cual la acompañamos, Adagio del concierto para cuerdas de Vivaldi, que también pues está allí expuesta en nuestra presentación general, también cargada pues en la plataforma. Mm, Pues la quisimos también seleccionar porque nos parecía oportuno cómo acompañaba esta reflexión al evocar también pues mucha profundidad, mucha temporalidad, como introspección o un recogimiento interior. Estos dos elementos como artísticos mm, consideramos que nos invitan a una experiencia reflexiva del ser y pues digamos elementos también que han estado transversalizando pues esta exposición de Heidegger. Posteriormente también nos parece oportuno resaltar una crítica que se hace a la ciencia y a la técnica, puesto que Heidegger advierte que la modernidad pues tiende de cierta manera a reducir la realidad simplemente a lo medible y a lo cuantificable. Entonces, pues la naturaleza en ese sentido se convertiría en un recurso explotable
y pues la eficiencia también se impondría sobre el sentido de lo humano. Lo que podríamos ver en sus postulados es que la técnica no es negativa en sí misma, pero pues cuando domina nuestra forma de comprender el mundo, pues podría alejarnos del sentido del ser y, digamos, de nuestra relación auténtica con la existencia. Entonces, digamos que eh, desde la modernidad como una fase temporal que comprende pues ciertos siglos, digamos que podríamos empezar a ver hasta pues nuestra contemporaneidad, el presente en el cual comparecemos, que si hay una crítica implícita mm, pues digamos, en esta técnica, ¿no? Y no solo en la técnica, repito, sino en la manera en que se usa y en la manera en que podría de cierta manera alejarnos del sentido del ser y, digamos, de esta experiencia o existencia auténtica que ya se mencionaba con antelación. De igual manera, consideramos relevante mm, ubicar el pensamiento de Heidegger en el marco actual, es decir, tener una relación con nuestra contemporaneidad y no dejarlo allí solamente como un postulado mm, teórico de un tiempo específico, sino recoger esos postulados y relacionarlos con precisamente con nuestra actualidad. En ese sentido, pues quisimos también ubicar allí un material audiovisual de igual manera muy relevante. Es un episodio de la serie Black Mirror que precisamente recoge en un escenario un poco distópico, si se quiere, pero digamos muy acertado y muy apropiado para leer pues nuestro presente y nuestra realidad actual. Mm, Allí pues proponen una serie de personajes, se centra en uno de ellos, en una chica también, y en una relación mm, un poco voraz con las redes sociales. Entonces, pues muy recomendado también porque ilustra precisamente pues muchos de los elementos filosóficos que hemos traído y pues que recogen el pensamiento de Heidegger y lo ubican en nuestra realidad actual. En este marco, pues el pensamiento de Heidegger sigue siendo profundamente vigente, porque pues para nadie es un secreto que hoy enfrentamos crisis ambientales derivados pues de la explotación de hidrocarburos, en general de la explotación de la naturaleza, de la alienación digital, que por supuesto nos desconecta de nuestra experiencia vital. También allí muchos elementos relacionados con la salud mental que están pues muy en boga también por toda esta crisis, ¿no? Humana, y es pues la ansiedad, el vacío existencial en estas sociedades nuestras, capitalistas, consumistas, también tan aceleradas, y por supuesto pues un dominio tecnológico que orienta nuestras decisiones y que precisamente está allí expuesto en este episodio de Black Mirror. Heidegger entonces nos invitaría a recuperar una relación auténtica con el mundo y con nosotros mismos, con estos elementos que sustraen también de nuestra experiencia vital. Bueno, y por último, también consideramos importante ubicar la conexión epistemológica, es decir, el lugar que ocupa el conocimiento para Heidegger. Este filósofo pues nos ayuda a comprender que conocer no es solamente medir o que no solamente se reduce a datos cuantificables o a medir o acumular,
precisamente estos datos, sino que para Heidegger comprender es precisamente interpretar. Y en este orden de ideas, el conocimiento pues está situado y nace de nuestra experiencia en el mundo. No sería algo aislado, sino que surgiría también desde nuestro trasegar en este mundo. También Heidegger reconoce que la ciencia no agota la verdad. En ese orden de ideas no estaría el conocimiento ligado únicamente a la ciencia o al conocimiento científico como tal, sino que tendría una mirada filosófica más amplia, pues desde esta perspectiva el conocimiento humano sería existencial, interpretativo, contextual, y por ende el ser humano no solo conocería el mundo, sino que lo habitaría, lo interpelaría, lo interpretaría y pues finalmente le otorgaría sentido, que es como este punto importante dentro de la filosofía que hemos traído en esta oportunidad. Con esto pues queremos finalizar nuestra exposición. No sin antes pues agradecer su atención, invitar también allí a seguir si hay el interés de mm, reconocer pues esta bibliografía también que sustenta teóricamente nuestro trabajo. Muchísimas gracias compañeros y compañeros, doctor, por su atención.